Bueno, comenzamos esta clase. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso general, rápidamente, de lo que venimos hablando en este ciclo de mapa del alma. Un poquito es conocer cuál es la visión del hasidismo, de la Kabbalah, sobre el desempeño, el origen, las formas de lo que llamamos la Neshama, el Nefesh o el alma. Y bueno, estamos ya en esta clase. Basado obviamente en el capítulo, los primeros 12 capítulos del libro Tania. El autor es primer Rebbe Chabad. Y vamos hoy a comenzar lo que sería el capítulo 6 de este libro. Así que vamos a comenzar a partir de ahí. Capítulo 6. En el último capítulo habíamos hablado de la nutrición del alma, que era a través del intelecto, el ingreso, mejor dicho, de ideas, el ingreso de Torah, el ingreso de la sabiduría divina dentro de la persona. Y ahora vamos a irnos un poco, o avanzar un poco también, pero vamos a hablar de otra parte, que es el lado B, el lado oscuro de la luna, el lado negativo, vamos a decir, de alguna manera, de la persona. Todo esto conforma al ser humano, todo esto conforma a lo que es el Yehudí, y hay digamos, la antítesis, el antagonista del alma divina, como lo presentamos hasta ahora, es de lo que llamamos, ya hicimos una introducción en el segundo capítulo, de lo que llamamos el alma animal. Ahora bien, vamos a hablar de un poquito de este lado. En años pasados hablamos un poco de lo que es la Sitra Hará, o el lado B de las cosas. Y vamos a hablar un poquito también de esa batalla, porque el Tania nos plantea una visión dualista de la persona, en el cual no es una sola persona incoherente en su accionar al actuar bien y actuar mal. El libre albedrío se produce a partir de una puja, de una lucha constante, una batalla constante entre las dos almas que conforman a la persona. El alma divina, el Nefesh Elokit, y el alma animal, el Nefesh Abahamit. Ahora, ya avanzamos básicamente la mitad del camino, porque podemos decir que hasta este momento ya hicimos un estudio un poco, obviamente que es muy superficial, pero de todas las partes que conforman al alma en su composición, en su desarrollo, que conocimos al alma divina, y ahora vamos a conocer al enemigo. Vamos a explicar un poquito más, y en los próximos capítulos esa batalla que se da, vamos a entrar más en el detalle en esa batalla que se da entre las dos almas. Y vamos a tratar de entender los conceptos de lo que llamamos lado de la Kedushá, o el lado de la santidad, el lado de las klipot, las cáscaras, o el lado negativo, o las fuerzas, el origen de las cosas que nosotros concebimos como mal, como perverso, incluso en el accionar de la persona, del ser humano, que se comporta de una manera o de la otra. No siempre tenemos una lucha, toda persona conoce de esta lucha. También no es casualidad, nos encontramos en el mes de Elul, que es el mes del balance, en el cual tenemos que plantearnos un poco los puntos a mejorar, y como lo dijimos al principio, el tzadik es perfecto, su lucha está ganada, pero este libro es el libro del Beinoní, el libro del hombre medio, el libro de aquel que estas dos fuerzas conviven adentro suyo con igualdad de oportunidades. ¿Sí? Porque tanto una como la otra tienen fuerza, tienen básicamente todos los componentes que se encuentran en una, se encuentran en la otra. Es como un espejo. El alma divina y su espejo, el alma, obviamente del lado negativo. Pero son similares porque
lo que compone a una conforma a la otra, con la pequeña diferencia o la gran diferencia, que lo que motiva el objetivo de una es conectarse con Dios de alguna manera, y del otro es alejarse de Dios o negar o no reconocer o hacer otra cosa. Vamos a tratar de entender también, según el Tania, cuál es la razón principal por qué uno actúa como actúa, porque uno se olvida, digamos, entre comillas, de la presencia de Dios, de la figura, de hacer el bien, o porque a veces uno quisiera hacer las cosas mejor, pero no le salen a hacerlas consigo mismo, mejorar, perfeccionarse, porque hay una lucha interna importante. Entonces vamos a la existencia de las almas. En el capítulo 2 vimos ya un poco más avanzado el concepto de a dónde apunta el alma divina, y dijimos como base, como principio, el segundo alma es una parte de Dios que obviamente que al ser una partícula de lo divino, fuera un hijo de lo divino, su conexión es una conexión trascendental, entonces todo su fundamento es unirse a lo divino, unirse a Dios, unirse a lo espiritual, unirse a esa masa creadora, a esa fuerza creadora de todo, y sería como reencontrarse con su fuente. En el capítulo 3 vimos cómo el alma divina plasma, ejecuta esa gran perspectiva, esa gran idea que tiene, esa gran aspiración que tiene dentro del intelecto y las emociones. En el intelecto es meditar, usar las capacidades intelectuales para conocer a Dios, para reconocer a Dios, para conocer la grandeza de Dios, de su divinidad, de su grandeza, y que eso a su vez traía después el concepto de las emociones, que son traídas, son creadas, procreadas por el intelecto. El intelecto genera la emoción que viene después, que se despertaba en dos grandes sentimientos. Uno es el amor y otro es el temor o reverencia. Con diferentes meditaciones uno puede lograr acceder a esos dos sentimientos. A través de una meditación de cercanía, uno puede acceder al concepto del amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros a Él. A través del sentimiento, de la meditación, de la grandeza de lo divino, de su poder, de su inmensidad, uno realmente se maravilla y queda en un estado de reverencia, de temor. No es un miedo, no es miedo, porque no, es miedo, no se trata de miedo al castigo, pero es conmoción frente a la grandeza de ayer. Eso sería lo que llamamos temor. En los capítulos 4 y 5 hablamos de las herramientas o los utensilios o los recipientes que usa el alma para expresarse, que los nombramos como las vestimentas del alma, y todos cumplen ese objetivo, esa misión, esa aspiración de conectarse a Dios, a través del pensamiento, a través de que la persona estudia el Torá, a través de las cuestiones que tienen que ver con el habla, aquellas cosas que tienen que ver con hablar bien, con decir las virtudes que dependen del habla, están fuera de la persona, y que a través de conectarse con ellas uno se conecta con el. Eran como ese puente, ese punto, ese nexo, para permitirle a una persona finita, limitada, conectarse con lo infinito, lo ilimitado. Y después vimos que incluso en el último capítulo, el 5, ahondamos más sobre la idea de que a través de introducir dentro de uno, como fuera alimento, una idea, una conciencia, una enseñanza de aquellas migas que Dios nos propuso, y Él se involucró en esto íntegramente, entonces uno se conecta a Dios de una manera muy, muy profunda. Es a través de
que la idea de uno se hace la idea y la idea se hace. Ahora bien, vamos al lado B, a uno contra el otro. Y esto es un fundamento inicial, está en la Torá, que dice, Ze leumat ze asa Elohim. Uno frente al otro hizo Elohim, Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, con los dos hermanos gemelos, Jacob y Esab. Jacob y Esab eran gemelos, pero eran más diferentes, imposible de encontrar. Uno era salvaje, asesino, ladrón, un embaucador, y el otro era un hombre sencillo, un hombre simple, un hombre puro, trabajador. Y estos dos hermanos se llevaban bastante mal, se enfrentaban, incluso desde el vientre materno, competían, luchaban por el amor de los padres, por la primogenitura, por tantas otras cosas. Fue una batalla arquetípica a lo largo de toda su vida, pero representan más que lo que son dos patriarcas, representan también esa lucha que tenemos que darle el crédito, que tenían igualdad de condiciones. O sea, según la capacidad de uno, así de formidable es el enemigo que tiene frente. Esta es la base, la piedra fundamental de lo que llamamos libre albedrío. O sea, según la fuerza positiva que vos tengas, hay frente a eso una fuerza negativa de tamaño poder. Esto hay que tomarlo con pinzas, obviamente a modo general, porque la Torá no concibe la idea de que hay dos fuerzas dominantes. No está Dios y Satán, sino que Dios es todo. Pero dentro del ser humano, para que tenga libre albedrío, tenemos la conciencia del alma divina y la conciencia del alma animal. Y en general en el mundo encontramos todo el tiempo contrastes y oposiciones. Podemos empezar a nombrar algunos clásicos. ¿Sí? Nosotros hablamos de luz y de oscuridad, día y noche. ¿No? El día y la noche son estos dos, porque son opuestos, no tienen nada que ver. Podés ir rápido, podés ir lento. Podés hacer el bien y el mal. Está la sabiduría y la estupidez. La vida y la muerte. Son los opuestos. Si jugamos a los antónimos, tenemos un diccionario completo para hablar de antónimos. Fuego y agua. La pregunta es, ¿qué pasa con el alma divina que hablamos? Su instinto, su fuerza, su creación, su ideología, es acercarse a Dios. Entonces, ¿cuál sería la definición del alma animal? Y acá también el planteo es interesante. Que no es lo opuesto del alma divina. Uno diría el alma negativa, el alma mala, el alma buena, el alma mala. Entonces vamos a pulir un poco esta idea, y lo que nosotros llamamos como Satán, como fuerza del mal, como el Yetzer Hará, sí son opuestos al alma divina. Pero hay que llegar a la conclusión de cuál es la motivación general, la motivación principal, y el motor, la orientación del alma divina es poner a Dios en el centro de todo. En el centro del círculo está Dios. Y uno trata de acercarse a Él. O sea, todo lo que yo haga tiene que ser en aras de lo que Dios quiere, lo que Dios propone, de lo que Dios dispuso. Hashem nos dejó un camino y uno trata de acercarse y a través del amor, a través de la mitzvot, a través de las buenas acciones, uno va a tratar de acercarse lo más posible, reencontrar ese alma que es una parte de Dios con su fuente, con su creador. Una búsqueda constante de tratar de apegarse cada vez más. Y esto obviamente hace motivar todas las acciones de la persona en aras de esto. Si yo me planteo antes de hacer cada cosa y digo, esto que estoy por hacer, ¿me acerca más a Hashem o me aleja más de Hashem? Si decido hacerlo porque me acerca más, entonces estoy actuando en propuesta del alma divina. Entonces uno diría, bueno,
Lo opuesto sería alejarse de Dios, ir lo más lejos posible, pero no. Tania nos dice, lo opuesto de acercarse a Dios, de poner a Dios en el centro, es ponerse a uno mismo. Ponerse a uno mismo. Entonces, egocéntrico. Ser egocéntrico. O sea, la raíz de todos los males es el egocentrismo. Cuando uno se pone a sí mismo dentro del centro de la escena, ahí estás perdido. El yo, el ego. Hay una historia que había una vez un visitante, tocó la puerta a altas horas de la noche de un gran sabio que se llamaba Reb Aarón Agadol, Reb Aarón de Carlín. Tocó la puerta, golpeando, hasta la noche, y este Rabarón salió a la puerta y preguntó, ¿quién está ahí? ¿Quién está golpeando? Y del otro lado de la puerta contestaron, yo, soy yo. Entonces Rabarón no abrió la puerta, volvió a su libro y se quitó. Pasó un tiempo, siguieron golpeando, volvieron a golpear con más fuerza, y dijo, ¿quién es? Varias veces, hasta que dijo, ¿quién es yo? Entonces le dijo, yo soy un amigo tuyo, estudiamos juntos en lo del Magui de Mesrich, en lo del alumno del Baal Shem Tov, el discípulo del Baal Shem Tov, el Magui de Mesrich, estudiamos juntos ahí, somos colegas, somos compañeros, y yo estoy volviendo de allá de estudiar con él, y quiero encontrarme con vos y charlar. Y Rebarón, sin abrirle la puerta, le dijo, ¿cómo puede ser que vos volviste de nuestro maestro, el Magui de Mesrich? Cuando pregunto quién está ahí, decís yo. Y todo lo que nuestro maestro enseña es a borrar el yo, a sacar el yo del centro de la escena. Justamente nos dice el aní, como dice el pasuk, ein aní be'ui ejolim lador, yo, dice Dios, yo y él no podemos estar en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? No se refiere a un individuo en persona, sino cuando está el yo en el mundo, cuando una persona es ego, Dios no puede convivir con él. Entonces, el otro escuchó el mensaje que le estaba transmitiendo su amigo, se dio cuenta que le faltaba un largo camino todavía de aprendizaje y se volvió. Y él entró y dijo, tengo que volver a borrar de mi programa, a borrar de mi respuesta el yo como principal respuesta. Entonces, pues no nos adelantemos cómo uno tiene que trabajar la cuestión de decir qué es lo que es ego, qué es lo que es autoestima, qué es lo que es respetarse a uno mismo, que otros nos respeten, no dejarse pisar. Hay un montón para hablar, pero principalmente el yo. Cuando el yo entra en escena, surgen los problemas. En cualquier relación, en cualquier situación, si quieren resolver las cosas, se mete yo, todo termina mal. Este es el alma animal. ¿Sí? El alma animal, no siempre tenemos que decir, acá no hablamos de los animales como seres negativos, al revés, en la persona se da esta cuestión de tener el alma y lo llamamos alma animal, simplemente porque Hashem no forma parte, no le interesa en este caso. Tiene otra aspiración en tu vida. Tiene otra aspiración y otro anhelo principal y único. El yo. Si yo estoy bien, está todo bien. Si yo estoy mal, está todo mal. En el caso de acá, como el animal que solamente piensa en sí mismo, el animal piensa en comer, piensa en darse la satisfacción que pueda darse frente a sus ojos, no tiene esa capacidad de dejar pasar, de, en este caso, trascenderse. Y al ser el alma animal pone al yo en el centro, y todo gira a su alrededor del yo, y esto se expresa en todos los componentes de la personalidad y tu comportamiento. Sí. Empecemos del intelecto y la emoción, los sentimientos. ¿Qué hace el yo con los sentimientos? ¿A quién ama y a quién odia? El yo
va a amar a aquel que se acomoda y que se ingresa en sus intereses personales y le hace bien. Y va a odiar al que le molesta a sentirse suficientemente yo, suficientemente ego. ¿Qué hace el yo? ¿Qué hace el ego con el intelecto? ¿En qué está la cabeza de él ocupada? De vuelta, el intelecto está ocupado todo el tiempo. ¿Cómo servirse a sí mismo? ¿Cómo ganar más plata? ¿Cómo conseguir más honor? ¿Cómo tener más éxito? ¿Cómo tener más reconocimiento? Yo. Y así sucesivamente. Ahora uno dirá, sí, pero el intelecto es objetivo, lo hablamos en otras veces, que los sentimientos son subjetivos, por lo general el sentimiento es subjetivo a otro, y en el intelecto yo puedo tener una charla racional con una persona que por más que sea egoísta, puede ser objetivo racional. Pero bueno, acá tenemos el ejemplo de cómo el intelecto puede ser torcido en beneficio de la persona. Por ejemplo, cuando una persona contrata un abogado, ¿sí? La persona contrata un abogado y va a juicio o va a contratar un abogado que es una persona que está muy bien preparada, que trabajó muchísimos años, que tiene una buena base argumentativa, y va a romperse la cabeza para tratar de defender a su acusado. Va a buscar todos los argumentos posibles, va a buscar infinitas pruebas, infinitos argumentos, pero ¿cuánta sabiduría hay en este juicio? Muchísima sabiduría, hay muchísimo cerebro metido ahí adentro, hay muchísima cabeza metida ahí adentro. Pero ¿cuál es el motor de toda esta sabiduría? ¿Encontrar la verdad o ganar? Y lo que importa es la voluntad del litigante de ganar. Esta es la motivación principal de este abogado, que va a hacer funcionar su cerebro a máxima potencia para encontrar, o a través de una buena cantidad de dinero, inclusive los jueces que representarían juicio objetivo y puro, la justicia, y los jueces están motivados por el yo, por el ego, que de hecho, ese es acá vamos a entrar en una definición de lo que es una crítica a la modernidad, una crítica a la justicia en el sistema judicial moderno, que no siempre está pensando en buscar la justicia pura, como lo que la Torá busca, las leyes de la Torá, buscar la justicia en sí, sino cuidar sobre la paz social. Y cada uno de estos jueces va a buscar los argumentos que lo dejen a él bien parado. Y por eso muchas veces cuando uno va a ir con argumentos justos y argumentos correctos, no siempre van a ser separados porque va a depender de muchísimos factores. Lo mismo que en la política muchas veces todo el argumento, y los políticos tampoco son gente que les falta intelecto, pero sí trabajan muchas veces no en base del otro, sino en base de uno mismo. Cuando la base, cuando el centro de la motivación es el yo, obviamente que esa motivación es cuestionable. ¿Sí? Si uno lo único que piensa es en el interés personal, entonces todo se complica, mucho más difícil llevar a cabo un acto de justicia, un acto de verdad. Entonces, todo gira a su alrededor y así también acá tenemos una discusión de la ciencia moderna. Todas las partes de la ciencia giran alrededor de cómo mejoramos a la persona, son el objetivo, a veces de manera más directa o indirecta. Y en general, toda la cultura moderna se centra en el individuo, en los derechos del individuo. Esta es la base de la democracia, los derechos del individuo, la igualdad, y así Nico. Si vos estás bien y lo que vos haces no molesta a nadie, está todo bien. No pensar en el otro, no la cuestión de
Es decir, bueno, ¿qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo para pensar en otro? ¿Por qué no me puedo mover del centro de la escena? Y entonces vamos a pasar ahora también a las vestimentas del alma. ¿En qué se representan las vestimentas del alma? En el pensamiento, palabra y acción. En las tres se va a ver solamente lograr sus intereses personales. Voy a hablar lo que me convenga, hacer lo que me convenga, pensar lo que me convenga, como lo que me indique el intelecto y la emoción. Bueno, hasta acá un poquito una introducción, son palabras para reflexionar, no es para tirarse abajo, sino para tratar de mover del centro y pensemos esta idea de que qué pasaría si la motivación no fuera egoísta. O mejor dicho, busquemos en ejemplos particulares, personales, como cuando el ego se introduce en la situación, hay problemas, se mete ahí el alma animal y genera esa discordia, esa pelea, esa problemática. Ahora, uno contra el otro, vamos a leer un poquito las palabras de Tania, dice, Teleumanse, uno contra el otro hizo Elohim, así como el alma divina incluye 10 sefirot sagradas, santas, de la que está, se inviste en las tres vestimentas sagradas, como dijimos anteriormente, así el alma del Sitrájara, el alma del otro lado, de la clipá, de las cájaras, las fuerzas negativas, la noga, las fuerzas intermedias, que se inviste en la sangre de la persona, incluye dentro de sí 10 coronas de pureza. Son las 7 malas cualidades, las perversas, negativas, que provienen de los 4 elementos negativos, anteriormente, fuego, que genera la arrogancia, que genera la ira, el agua, que genera el placer, el hedonismo, el aire, que genera la liviandad, que genera la risa, de todo, y la tierra, que genera la pereza, que genera la depresión, la angustia. Estas 4 cosas y el intelecto que las hacen hacer, que se divide en 3, que es Chokmah, Binah y Dad. Pensamiento, sabiduría, intelecto, conciencia del alma negativa, que es la fuente, que es la raíz, la fuente de las midot, de las cualidades, de los sentimientos negativas que son según como lo marca, como lo forma el intelecto. Porque según el tamaño del intelecto, así como un chico quiere cosas chicas, el intelecto no capta cosas más grandes y su objetivo, su capricho es conseguir cosas chicas, se enoja por cosas pequeñas, mientras más crece la persona, sigue siendo un chico, sigue siendo un infantil, se enoja, pero esta vez son cosas más grandes. Y las 10 capacidades estas, estas de la impureza, cuando la persona piensa o hace su pensamiento en su intelecto, las palabras que habla en su boca, la acción que está en sus manos, se llaman levushim misa'abo, vestimentas sucias, vestimentas no limpias, que son las vestimentas no limpias para las 10 niveles estos de la impureza, que se inviste en el momento de la acción, de la palabra o del pensamiento, con objetivos egocéntricos, egoístas. Así que bueno, esta es una introducción al capítulo 6. Hablamos de un poquito, el objetivo central del alma divina es altruista, no pensar en sí mismo, es incondicional, pensando en cómo me acerco a Dios y el foco, el objetivo, el centro, la meta del alma animal es sí mismo, el yo, el ego. Entonces, al tener dos agendas, dos objetivos directamente opuestos, obviamente que va a haber confrontación entre los dos.
¿sí? Si yo pienso solo en mí mismo, entonces me comporto de una manera. Si yo puedo pensar qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto que haga, pienso de otra manera. Entonces, ahí se da esta lucha entre estas dos fuerzas que conviven dentro de la persona. Por eso también la propuesta de Hasidut es lograr que la persona tenga más actitud, más anulación, anularse un poco, anularse en el sentido de decir, no ser tan egocéntrico, no ser tan egoísta, no ser tan orgulloso, buscar la manera de bajarse un poquito los niveles, los decibeles. Después hablaremos con más detalle sobre, esto no significa tener baja autoestima, ni despreciar, ni tener falsa humildad, ni etcétera. Pero sí es importante tenerlo en cuenta el sentido fundamental de lo que se propone y como origen de una o de la otra. Bueno, nos vemos la semana que viene.